Queridos hermanos y hermanas, les comparto el Evangelio de este día lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario de nuestra liturgia. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: Cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas muy queridos, este doctor de la ley quiso poner a prueba a Jesús con una pregunta que para un experto en la ley era bastante obvia. Si él no conocía esa respuesta, el doctor de la ley, quedaba él muy mal. Y le hace la pregunta a Jesús para ponerlo a prueba. Y Jesús le devuelve a él la pregunta: Dime tú, ¿qué está escrito en la ley? Dilo tú. Tienes que saberlo si eres un doctor de la ley. Y el doctor de la ley respondió precisamente: amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Entonces como quedó en vergüenza, porque ¿para qué hacer la pregunta si sabía la respuesta tan bien? Intenta justificarse y le pregunta a Jesús: ¿Cuál es mi prójimo? Así justifica su pregunta. Y Jesús le regala esta parábola del buen samaritano. Uno queda escandalizado al escuchar que el levita y el sacerdote se hicieron a un lado. Era lo que estipulaba la ley. Probablemente venían de ofrecer un sacrificio en el templo de Jerusalén y no podían contagiarse con sangre de alguna otra persona. Hicieron exactamente lo que la ley estipulaba: mantenerse puros, sin contagio. Pero el samaritano no. Se bajó de su caballo, sacó aceite, sacó vino, vendó las heridas, las limpió, lo subió a su cabalgadura, se lo llevó a la posada, pagó por la posada. Ese buen samaritano, sin lugar a dudas, principalmente es el Señor Jesús. Si hay alguien que dejó su cabalgadura, se abajó de su condición divina, fue Él. Quien sacó el aceite de la misericordia, el vino de su sangre y del consuelo, fue Él. Quien nos ha regalado una posada preciosa que se llama la Iglesia, ha sido Él. Él se ha preocupado de todas las heridas de la humanidad y de cada una de nuestras heridas. Y finalmente el texto le dice: haz tú lo mismo, procede tú de la misma manera. Queridos hermanos y hermanas,
No es difícil darse cuenta hoy que estamos ante una humanidad muy herida. Pensemos primero de manera, por así decirlo, más pequeña, es decir, alrededor nuestro. Todos probablemente tenemos en nuestra familia, entre nuestros conocidos, seres queridos o amigos, o no tan amigos quizás, alguien que está herido. Alguien que, algún ladrón, alguna enfermedad, alguna situación laboral, alguna tristeza, lo botó y está a la orilla del camino de la vida sangrando. Jesús nos dice, procede tú de la misma manera, acércate, sana sus heridas, cuida de él. Ojalá que el Señor nos dé la fuerza para poder tener esa valentía de renunciar a nuestros esquemas, a lo que nosotros pensamos que es lo correcto, a lo que nosotros creemos que debemos hacer, para tratar de comprender que Dios quiere misericordia. Por otro lado, pensemos de manera más amplia. Estamos ante una humanidad muy herida. ¿Cuántas veces vemos que las respuestas que recibe esta humanidad herida es la respuesta de una sociedad que no comprende? Como ese levita y ese sacerdote no comprendieron que debían seguir y atender, bajarse de la cabalgadura y sanar a esa persona. No, se mantuvieron en sus esquemas, en sus ideas. ¿Cuántas veces hoy la humanidad herida, por parte de la misma humanidad, no recibe atención porque la humanidad se mantiene rígida en sus ideologías, en sus pensamientos, posturas políticas o religiosas? Y no somos capaces de renunciar a nosotros mismos por atender a esta humanidad que está herida. En estos días hemos visto en nuestro país tristes imágenes de violencia nuevamente. Que el Señor nos ayude a actuar como este buen samaritano. Aleje la violencia de Chile y nos regale misericordia. A todos les deseo una semana llena de fe, muy bendecida. Un saludo desde su parroquia, Natividad del Señor.